¿Qué tal, colegas? Muy buen día. Vamos a comenzar con este curso. Es un curso breve, muy puntual, acerca de el punto de corte en pruebas rápidas de toxicología. Vamos a recordar algunos detalles finos que nosotros debemos de considerar para fines de lo que estamos persiguiendo en la disciplina que estamos realizando, que es la disciplina de toxicología y obviamente de las pruebas que hacemos. Los temas que habremos de abordar en esta conferencia viene desde la introducción, pasando por el objetivo general, ¿verdad? Los términos y definiciones, algunos puntos relevantes que van asociados a lo que es la variación en cuanto a las pruebas que nosotros estamos realizando y finalmente la interpretación de los resultados, algunas conclusiones y referencia bibliográfica. La idea es que nosotros, como objetivo general, introduzcamos a ustedes que utilizan pruebas de tamizaje o de screening, la importancia de considerar las características relevantes de estos puntos de corte para la interpretación de los analitos y o metabolitos que se examinen en muestras biológicas y su posterior reporte al personal médico tratante. Nosotros sabemos que existen diferentes metodologías en el mercado, dentro de las cuales resaltan obviamente la metodología de prueba rápida, pero también resalta la metodología de mayor consolidación, la que se utiliza como uso previsto, ¿verdad? Y aquella que se le conoce como prueba confirmatoria. Depende mucho de lo que el laboratorio pueda ofertar y de lo que el cliente pueda requerir que nosotros estemos realizando este tipo de pruebas. La pregunta con la que arranco siempre este tipo de presentaciones es con conocer o cuestionarnos cómo es que garantizamos la fiabilidad de un resultado con tan solo una medición y a veces con una repetición. Esto no solamente aplica para pruebas de corte cuantitativo, sino también de cualitativo, ¿verdad? De corte cualitativo. Nosotros, hablando de toxicología y más de la toxicología que ustedes están ocupando, pues es una toxicología que se aplica a una muestra determinada, en este caso la matriz es orina, y nosotros ya sea que introduzcamos a través de una peineta, pues los diferentes cartuchos, ¿verdad? Que contienen estas tiras reactivas que detectan la presencia o la ausencia, dependiendo de un valor de corte, del analito, en este caso la droga, o en su defecto que nosotros depositemos la muestra de orina en un espacio que la misma prueba rápida pues tiene y que por gravedad se dispersa, ¿verdad? A lo largo de lo que es esta tira, que regularmente es una placa fina en la cual por cromatografía pues pasa la muestra, ¿verdad? Y se observa una reacción de tipo inmunológico, de tal suerte que nosotros la podemos ver con una asociación de color y la intensidad de color reflejaría la presencia o ausencia, según sea el caso, del analito a determinar. En el caso de toxicología, la ausencia de la línea regularmente se considera como la presencia en este caso del analito, de la droga, y la presencia de la línea, ¿verdad? De color rojo, regularmente es el vire del marcador de color rojo, es lo que determina la ausencia del analito por una reacción inmunoquímica que se realiza al interior de esta placa. Es como nosotros podemos decir si está presente o ausente este analito o esta droga. Pero la pregunta al final resulta ser si realmente, con este tipo de pruebas rápidas, si realmente yo detecté como laboratorio que se tenía una presencia de la droga o no en el individuo que se está practicando el estudio. Esa es la pregunta, porque si nosotros no alcanzamos el umbral de corte, ¿verdad? El límite de corte, si no lo alcanzamos, aunque esté presente la droga, pues no va a marcar como positiva la prueba. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en consideración en este tipo de pruebas y más para toxicología? Pues el límite de corte o el valor de corte que tiene este tipo de pruebas, entre más pequeño sea el valor de corte, estaremos diciendo que aumenta la sensibilidad en la detección de este tipo de droga en el organismo del individuo que se va a someter a hacer la prueba. A diferencia de el método cuantitativo, donde el mesurando pasa por un instrumento, como lo ven aquí en la figura 2,
En el caso cualitativo tiene mucho que ver con la observación. Entonces es una consideración de corte netamente del analista que determine si sí se puede o no se puede estar observando esta reacción química, y su interpretación estará en función de que pueda identificar esa reacción inmunoquímica. A veces, ya sea por las características propias del componente, ¿verdad?, que conforma esta tira reactiva, o por las características que tenga el individuo, se puede o puede el individuo, ¿verdad?, visualizar pues la reacción inmunoquímica. Insisto, la gran mayoría de las pruebas, en la ausencia de una línea roja en el test, en el espacio del test, resulta positiva para la droga, y la presencia de la línea resulta negativa para la droga, según sea el caso. A veces hay algunas metodologías que es a la inversa, ¿verdad? La presencia de la línea roja significa que sí está presente el analito a determinar, y la ausencia de la línea roja significaría que está ausente el analito a determinar. Pues tenemos esa disyuntiva. Nosotros estamos visualizando de manera correcta o no. Y cuando se marca ligeramente o tenue, de manera muy tenue, esta reacción inmunoquímica, pues tenemos esa duda. ¿Sí estaré observándola de manera correcta? Y la segunda pregunta ¿es positiva o es negativa? Porque al final la coloración es muy tenue. Entonces, ¿qué es lo que prevalece en esos casos? Pues el juicio profesional. Si nosotros tenemos un contexto de la fase preanalítica, de las condiciones en las que se presentó el paciente, de quién está solicitando esta prueba, pues en ese momento estaremos observando, estaremos apreciando que realmente la prueba es certera, y que el resultado que yo esté interpretando de esa prueba como tal, pues sí determinará el acercamiento de la situación que yo quisiera reportarle al médico, ¿verdad? Ya sea que sea positivo para la parte toxicológica, o que sea negativo para la parte toxicológica. En el caso del laboratorio, nosotros tenemos diferentes pruebas a determinar. Hay algunas drogas, ¿verdad?, que son o se utilizan de carácter médico, que están debidamente autorizadas para su uso libre, en el sentido de que pues cualquier médico puede disponer pues sí, de esta droga para poder utilizarla en el paciente. Se conoce como medicamento controlado, y si está de fácil acceso para el médico, bajo receta médica, y el paciente puede tener acceso a él, pues no hay ningún problema. Lo que hacemos es monitorear, ¿verdad? Como laboratoristas, dada la petición del médico, monitoreamos la concentración de esta droga en el organismo, y el médico va ajustando las dosis. A diferencia, por ejemplo, de las drogas que se consideran como de abuso, estas drogas que son ilícitas, que el individuo pues las consume, eso pone en riesgo su estado de salud. En algunas ocasiones pues se utilizan para diferentes aspectos de la vida, ¿verdad? Puede ser para el deporte, puede ser también para la parte legal, puede ser también para la parte laboral, y por qué no también de carácter familiar y hasta lúdico. Depende de conocer qué tanto el individuo consume o no este tipo de estupefacientes que le pudieran o no afectar su estado de salud, pues es que nosotros realizamos drogas de abuso. Si estuviéramos en un área hospitalaria, seguramente las drogas terapéuticas, como también se les conoce, a las drogas que se utilizan en la parte clínica con autorización del médico, que son de carácter controlada, si estuviéramos en una clínica o en un hospital, seguramente nos las estarían pidiendo también. Pero dado a nuestra circunstancia y contexto, nosotros reportamos y realizamos análisis de drogas de abuso. Esa es la idea. Fíjense, aquí les muestro una información que es un poco más nítida de cómo se observa en el área del test esta línea de color rojo. Yo la veo rojo para poder indicar que la prueba contiene para este efecto, ¿verdad? De ejemplo, pues la hormona gonadotropina coriónica. Aquí menciona en su inserto que tiene una sensibilidad de 25 miliunidades internacionales por mililitro. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de 25, y es a partir de 25 como se empieza a determinar que la persona está embarazada o no, ¿verdad? Es a partir de esa concentración. En el estricto sentido, si tuviera 24 miliunidades internacionales por mililitro, eso ya daría negativo.
o a lo mejor marcaría como ligeramente turbio gol, que estaría muy, muy tenue, muy sutil, disculpe usted, estaría muy sutil, y entonces apenas si se lograría visualizar. ¿Está o no está presente? Pues no lo sabemos. Tendríamos que ocupar una prueba confirmatoria, como lo es la fracción beta, como lo es el ultrasonido, para poder determinar si la persona está embarazada o no. Pero mientras, pues de prueba rápida, pues tenemos esa zozobra, esa incertidumbre, salvo que ya el médico tenga algunas consideraciones por sintomatología, por historial clínico, pues una prueba ligeramente tenue y con ese conocimiento, si yo lo llego a tener, pues podría yo confirmar que la persona se encuentra embarazada o no. Así como lo estamos marcando, así sería en el caso de una prueba de toxicología. Entonces, las pruebas rápidas actualmente son pruebas diagnósticas que se caracterizan por la facilidad y la rapidez con que se proporciona un resultado. Se utiliza en una variedad de contextos, incluyendo, pues, entre otros, la detección de infecciones, enfermedades crónicas, de condiciones de emergencia, la presencia o ausencia del consumo de drogas de abuso, etcétera, ¿no? Estamos ahí revisando esta información y es como la estamos haciendo nosotros factible para fines del médico. Hay varias pruebas de laboratorio que utilizan un punto de corte. Algunas de estas pruebas incluyen pruebas serológicas de diagnóstico molecular para la parte de química clínica, para parte de hematología y bueno, no dejamos de lado nuestra plática de hoy, que es para pruebas de toxicología. Y estas pruebas lo que hacen es evaluar si una muestra de paciente, ¿verdad? Como lo dice aquí, presenta alguna droga de abuso o droga farmacéutica dentro de su organismo. Si la presenta, entonces nosotros estaríamos marcando la pauta para decir que está consumiendo la droga. Si no la presenta, entonces pudiéramos sutilmente, ¿verdad? Informar que no está la droga presente, pero que necesitamos confirmar. Cuando un resultado en toxicología se da como negativo, regularmente se queda así como negativo. Partimos tanto la parte médica como los profesionales del laboratorio de que la información es certera. En el caso de que sea positivo, lo que nosotros estamos haciendo es descartar un falso positivo. Y en ese caso lo que le pedimos al paciente es que se repita la prueba, pero de manera confirmatoria. No en el caso negativo, ahí no le pedimos que sea de manera confirmatoria. ¿Qué es lo que nosotros en toxicología debemos de hacer? Independientemente del resultado, informar y reportar que se tiene que hacer la prueba confirmatoria para descartar cualquier error en en el método que se ocupó, ¿verdad? Que es una prueba rápida, que es una prueba de cromatografía, en placa lateral, y esto es lo que nosotros estaríamos como profesionales reportando hacia el tratante o hacia la persona que solicita el estudio para que tenga en consideración esa situación. Bueno, hemos estado hablando del valor de corte o punto de corte o línea de corte, como también se le conoce. ¿Pero qué es? Aquí les coloco la definición. Es un valor específico que se utiliza para distinguir entre resultados positivos y negativos en una prueba. En otras palabras, dice aquí es el umbral que determina si el resultado de una prueba indica la presencia o la ausencia de la condición que se está probando. Ustedes, por ejemplo, podrán ver en esta imagen que está aquí en pantalla que se divide una línea, ¿verdad? Aquí central, que divide dos curvas. Por un lado, al lado, así como ustedes lo están viendo de frente al lado derecho, estamos viendo que los resultados que se dan después de esta línea se consideran como verdaderos positivos y eso significaría que está presente la enfermedad. En nuestro caso, verdadero positivo significaría que está consumiendo la droga. Y por otro lado, ¿verdad? Del lado izquierdo hay un mayor grueso de verdadero negativo, que significa la ausencia de la enfermedad, en nuestro caso, que no está consumiendo la droga. Pero dése usted cuenta, primero, que dentro de este gráfico, así como lo está viendo, hay una porción de la curva, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que se encuentra un campo que pareciera ser considerable. Y dice falso negativo o o falso positivo según sea el caso. ¿Qué quiere decir esto? Que pese a que el grueso de los pacientes, vamos a traducirlo a toxicología, puede detectar que están drogándose, que están consumiendo estupefaciente, también hay algunos que la prueba me pudiera decir
que sí es positivo, ¿verdad? Para consumo de drogas, pero tal vez los pacientes no la están consumiendo. Y en el caso negativo igual, los pacientes no la están consumiendo, pero hay una porción que dice que sí lo está consumiendo. ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo se traduce eso para fines de lo que es la interpretación? Hay un espacio, ¿verdad? Que a veces por las condiciones medioambientales, por las condiciones propias de la fabricación del dispositivo, pudiera recorrer el valor de corte. Y ese espacio que se encuentra aquí punteado, representado por esta línea puntada, puede estar desde el lado izquierdo hasta el lado derecho. O puede estar reflejada como se ve en el ejemplo, la punteada y la parte de la línea central continua. A esto nosotros le llamamos zona gris. Y es un espacio, ¿verdad? Es un espacio de concentraciones dentro de las cuales la prueba es indeterminada. ¿Qué es lo que nosotros pudiéramos considerar como lo están viendo aquí en pantalla? Vean el cursor, cuando se ve tenue. Yo puedo decir, suponiendo que la presencia de la línea se considera negativo, ¿verdad? Esta presencia pudiera considerarse también negativo, como lo marca aquí la prueba, pero también pudiera considerarse como positivo. Hay algo que está reaccionando, pero a nivel de análisis yo descarto, yo no, perdón, no descarto, yo desconozco si es el analito a determinar o es alguna reacción, ¿verdad?, que se está generando adicional a la que debería de estar detectando la prueba, buscando este parámetro, este analito o esta droga, ¿no? Este estupefaciente. No lo sabemos. Aunque aquí claramente para fines de la prueba, pues me marca que estas dos se consideran negativas y que la ausencia de la prueba se considera positiva. La ausencia del test se considera positivo para, en nuestro ejemplo, pues la droga. Y si está así, el resultado, ¿verdad? Que solamente el test tenga reacción química, pero el control no la tiene, pues eso es eso se considera como inválido. Las pruebas rápidas regularmente tienen un autocontrol, que es el que está representado por la letra C en esta ventana, que se encuentra en los cassettes regularmente o en las tiras, ¿verdad? Pensando en unitiras, se encuentra este espacio con la letra C donde podemos nosotros identificar, pues que la tira como tal está funcionando de manera adecuada. Entonces, si hay una ausencia de esta línea roja en la prueba o en el espacio del control, pues eso quiere decir que no está funcionando ese dispositivo de manera correcta y que yo debería utilizar otro. O no confiar en este resultado, en otras palabras. Si no genera ninguna coloración o solamente coloración en la prueba, eso generaría invalidez de la realización de la prueba y la tengo que volver a repetir. Bueno, como ustedes podrán darse cuenta, el punto de corte es un punto relevante. Yo no solamente debo de considerar el valor que me dice el fabricante, sino que yo tendría que valorar qué tan amplio es esa zona gris donde se ubica el valor de corte. La finalidad de esto es que yo identifique si realmente detecta mi marca y mi metodología bajo las condiciones medioambientales controladas que yo tengo, que un positivo es verdaderamente positivo y que un negativo es verdaderamente negativo. ¿Qué busco? Que estas bandas, ¿verdad? Que se encuentran, o estas áreas que se encuentran bajo la curva de falso negativo y falso positivo, pues sean cada vez más estrechas, más, sí, más angostas, ¿verdad? Para garantizar que la mayor cantidad posible sí genera un adecuado desempeño y solo unas cuantas pruebas estarían reportándose como falsos, tanto positivo como negativo. Entonces no es un tema que vaya asociado a controles, sino es un tema más bien de conocer la metodología que nosotros estamos ocupando. En el caso de nuestras pruebas, nosotros le llamamos a esto prueba dicotómica. ¿Y a qué se refiere con dicotómico? Se refiere a la forma en cómo nosotros obtenemos el resultado. En absoluto. Positivo o negativo, dice aquí. Respuesta negativa quiere decir la ausencia. Respuesta positiva quiere decir la presencia. Si me pueden entender con la concentración de esta prueba de embarazo, 25 miliunidades internacionales por mililitro. Ese es el valor de corte. Y entonces por debajo de 25 es negativo, por arriba de 25 es positivo. En el caso de pruebas toxicológicas, varía dependiendo de la hormona.
de la hormona GOL, otra vez varía dependiendo de la droga. Hay drogas que son a 1000, ¿verdad? Hay drogas que son a 500, hay drogas que son a 350. Entonces nosotros debemos de conocer y comprender de cuánta es la concentración que estamos nosotros hablando para saber si hay positividad, ¿verdad? O negatividad de las pruebas, pero por otro lado, ¿verdad? Descartar la presencia de falsos positivos y falsos negativos. Para ello, nosotros decíamos necesitábamos estudiar la zona gris, que es la zona en la cual nosotros vamos a ver cómo fluctúa o cómo responde el método, en este caso el desempeño de cada cassette, para que se pueda detectar la presencia de estas drogas. El punto de corte se determina a través de un proceso que implica la recopilación y análisis de datos de muestras de pacientes y puede variar dependiendo de la prueba y de la enfermedad que se esté detectando. En nuestro caso se vuelve más complicado porque nosotros tendríamos que confirmar que tenemos pacientes que son drogadictos, confesos, vamos a decirlo así, y a través de esas muestras de la certeza de que es un paciente que consume realmente el estupefaciente, pues nosotros poder hacer la prueba. Sin embargo, hay complicaciones todavía porque estamos observando que pues no todos los pacientes van a decirle a usted, sí, yo consumo droga libremente. A veces lo hacen de manera lúdica, pero ninguno llega a reconocer que es una enfermedad hasta que pues ya se determina por una parte de revisión médica. Mientras tanto, no, yo nada más me echo un porrito y eso es todo, ¿no? Lo que regularmente los pacientes comentan. Y cada vez se va haciendo más frecuente el consumo de drogas también en nuestro país, desafortunadamente. Antes nada más éramos tránsito o generadores, pues ahora ya también somos consumidores. Y hay ciertas drogas de preferencia dentro de la población mexicana, dentro de las cuales se encuentran pues la cocaína y la marihuana. Pero hay otro tipo de drogas, ¿verdad? Que también están permeando en la sociedad y que nosotros como laboratorio debemos de conocer para poder ofertar en el mercado la identificación, detección de esas drogas para fines de caracteres no lúdicos, es decir, que la persona realmente se drogue y que eso pueda poner en riesgo no solamente su integridad y su vida, sino a la comunidad que está o en la que se encuentra, ¿no? Inmerso esta persona. Bueno, para llevarlo a cabo se requiere considerar el siguiente proceso. Primero hay que recopilar las muestras, examinarlas, analizar los resultados y establecer los valores de corte. ¿Cómo lo hacemos? Pues ocupamos una herramienta que se llama tabla de contingencia. En la tabla de contingencia yo lo que voy a hacer es comparar, ¿verdad? Un método de medición, que es el método uno, es el método con el cual yo voy a estar haciendo las pruebas, contra un método de medición que se considera como el gold standard, ¿verdad? Este método gold standard se pone en la parte de arriba, el método que yo voy a medir, que sería el de la marca que estoy ocupando en la parte de abajo, y lo que voy a hacer es someter cierto número de muestras de pacientes que yo sé que son francamente positivos porque tengo su declaración de que consumen la droga, los voy a someter a hacer el estudio en ambos métodos. La idea es que yo detecte, ¿verdad? Siempre mayor cantidad de registros en esta celda que se le conoce como celda A, donde tanto el método uno como el método 2 van a reconocer que se encuentra presente la droga. Si por alguna situación el método 2 no lo reconoce, pero el método uno sí lo reconoce, pues se colocará en el campo B. Si por alguna situación el método 2 lo reconoce, pero el método uno no lo reconoce, entonces se ubicará en el espacio C. Y si ambos no lo reconocen, pues en el espacio D. Nosotros llenamos la información, ¿verdad? Con estas muestras de pacientes. Obviamente necesitamos un cierto número de acuerdo al rigor estadístico. Se recomienda que sea de 20 en adelante el número de muestras que yo puedo ocupar. La recomendación, pues por lo menos nacional, es que nosotros ocupemos 20 muestras positivas y 20 muestras negativas. Pero le voy a decir algo. Si necesitamos valorar esos puntos de corte o zona gris, pues o puedo diluir la muestra positiva o pudiera yo tener o incorporar dentro de mi medición muestras indeterminadas. Y entonces yo las meto para que pueda ser detectable o no por el método. ¿Cuáles son las que representarían la zona gris? Las celdas C y D son las que representarían la zona gris. Y entonces vamos a ver
si a través de este trato matemático, sustituyendo en cada una de las fórmulas las letras que vemos aquí de esta tabla de contingencia, pues obtenemos resultados que nos favorecen. Regularmente el fabricante determina cuánto es la sensibilidad y la especificidad del método que está sometiendo a prueba. Nosotros cuando los ponemos en el laboratorio, lo mínimo que esperaríamos es que tuviéramos esa sensibilidad y especificidad que en este caso la empresa o la marca está diciendo que obtuvo. Eso sería lo mínimo que nosotros esperaríamos obtener. En algunas ocasiones ellos ponen 100% de sensibilidad, 85% de especificidad y nosotros obtenemos resultados de 100% de sensibilidad, 100% de especificidad. Ah, perfecto, pues la sobrepasamos, ¿verdad? La especificidad del fabricante. Pero bueno, hay que tomar el resultado con reserva y no solamente se tendría que hacer una sola vez, sino tendríamos que repetir esta prueba de manera continua. La idea es que nosotros detectemos, ¿verdad? Precisamente que el método alcanza el desempeño que de la marca que nosotros estamos usando con la del Gold Standard y por otro lado que las celdas C y B, pues no están siendo tan grandes, de tal manera que yo obtengo valores predictivos positivos y negativos, pues que también se encuentran dentro de rangos considerables. Estos valores, colegas, son los que dice el fabricante. El fabricante los determina. Yo lo mínimo que esperaría como criterio de desempeño es agarrar los valores del fabricante. Pero también se vale, ¿verdad? Valores que estén documentados bibliográficamente. Yo pudiera agarrar esos valores y también incorporarlos dentro de lo que sería un criterio de desempeño. El resultado que yo obtenga lo comparo contra esos valores de corte académico, ¿verdad? De artículos científicos, de literatura. Y si alcanzo ese desempeño que dice la literatura o el artículo científico que se debe de obtener y lo obtengo, pues sin problema, ¿no? Yo puedo reconocer que el método que estoy ocupando es correlacionable con el método que yo estoy considerando como gold estándar. Ahora bien, en el caso particular de toxicología, ¿cuál es la prueba gold estándar? Es la cromatografía de gases masas. Entonces, si yo tengo esta prueba o envío a un laboratorio que tenga esta metodología y la comparo con mis tiras rápidas, ¿verdad? Con mis pruebas rápidas, y obtengo un resultado que es favorable de acuerdo a lo que dice el fabricante de mi marca y confirmo contra el criterio o contra el método confirmatorio, ¿verdad? Gases masas, pues entonces yo estoy diciendo que obtengo, ¿verdad? Un resultado que puede permitir garantizar que la marca y el método que ocupo sí va a detectar la mayor cantidad de verdaderos positivos y verdaderos negativos en el análisis que yo hago cotidianamente a las muestras de pacientes. Si veo que no, pues entonces ya pongo a discusión la marca. ¿Qué hemos estado notando? Que ante la ausencia de evitar un gasto mayor, por una prueba confirmatoria, pues yo comparo marcas. Y entonces digo, la marca A contra la marca B y obtengo un resultado semejante que me da sensibilidad y especificidad de 100 por ejemplo, pues entonces puedo decir que cualquier marca la puedo usar de manera indistinta y si es correcto. ¿Qué nos está faltando? El rigor científico, que sería compararlo contra un gold estándar. Eso sería lo que nos estaría faltando. Pero al final también es válido que yo ocupe medición, ¿verdad? A marcas que yo estoy ocupando en el mercado, que regularmente compro, pero que se sometan a esta misma prueba. Ahora, la prueba de origen siempre va a ser, colegas, la prueba de origen siempre va a ser compararla por el método confirmatorio. Dentro de lo que nosotros consideramos como rigor científico y metodológico, pues es tomar una prueba confirmatoria. En la medida en que no hagamos esto, pues estaríamos poniendo en riesgo los resultados que liberamos. Y lo pongo entre comillas, o hago el símbolo de ponerlo entre comillas, porque al final de cuentas, si no tengo ese rigor metodológico, pues se pudiera cuestionar en algún momento el resultado. ¿Y cuándo se va a cuestionar? Pues cuando tengo una queja, una intervención médica, ¿verdad? Cuando un paciente tenga alguna situación complicada de salud, producto de que yo reporte algo que tenía o que dije que no lo tenía. Eso es un factor que, bueno, tenemos que considerar, es un riesgo que tenemos que considerar y buscamos en la medida de lo posible que pues sí tengamos a alguien que realmente lo haga. Ahora, hay otra forma de hacerlo. Igual el rigor metodológico es el cuestionable.
Yo puedo mandarlo a otro laboratorio que realizar la prueba con otra marca, pero ya es otro laboratorio, ya no soy yo. Entonces, el otro laboratorio reportará ese número de positivos que tengamos en toxicología y yo reportaré el número de positivos que tengamos en nuestro laboratorio. Haremos una comparación a través de tabla de contingencias, cuántos negativos, cuántos positivos reportamos ambos y sometemos esta información a análisis para abordar y conocer la sensibilidad y la especificidad principalmente. ¿Es correcto esto? Pues hasta ahorita el consenso de los expertos ha permitido que se realice. Pero, pues documentalmente deberíamos nosotros de meter ciertas estrategias, ¿verdad? Para poder valorar si vamos a aceptar o no este tipo de variantes metodológicas. Aquí lo importante es que mi método realmente detecte los falsos positivos y los falsos negativos, y eso lo vamos a determinar sí o sí dentro de las pruebas que nosotros estamos realizando en el laboratorio. Hay factores entonces que influyen en el valor de corte, ¿verdad? De una prueba rápida. Si hablamos extralaboratoriales, está la población de los pacientes, la gravedad de la enfermedad, la prevalencia de la misma. Si hablamos dentro del laboratorio, el costo, ¿verdad? De falsos positivos y de falsos negativos detectados y la técnica de la prueba, que está sujeta, pareciera que todas las marcas manejan la misma, pero vuelvo a lo mismo, el desarrollo científico de la prueba, las características con que se hizo la fabricación de la prueba, los materiales que están ocupando, ¿verdad? El origen de esa prueba, pues puede poner en cierta situación el que se obtenga o no un resultado de manera particular. Cuando hablamos también de estos elementos, de lo que puede impactar en la prueba, pues está la precisión de la misma. Entonces, el valor de corte puede tener un impacto significativo en la precisión. Lo que nosotros determinamos como precisión lo medimos en términos de sensibilidad. ¿Y qué significa esto? La capacidad de la prueba para identificar los individuos que tienen la enfermedad y la especificidad es la capacidad de la prueba para identificar los individuos que no presentan la enfermedad. Entonces es una dualidad. La precisión de la prueba está marcada por la sensibilidad y la especificidad al mismo tiempo. Si abordamos ahora desde el aspecto de la enfermedad, el valor de corte de una prueba rápida puede variar dependiendo del tipo de la enfermedad que se esté detectando. Esto se debe a que diferentes enfermedades pueden tener diferentes concentraciones de marcadores que la prueba está diseñada para detectar. Entonces, una parte fundamental que debo de considerar es la parte preanalítica. En estos aspectos, más particularmente en el caso de toxicología, debería de existir un cuestionario que ahonde o profundice en la parte metodológica para la determinación de toxicología por la prueba rápida o por una prueba rápida. Es algo que vamos a estar trabajando más adelante, que lo vamos a fortalecer y que seguramente habrá condiciones de carácter técnico que vamos a continuar fortaleciendo, ¿verdad? Para que cuando seamos sujetos de una evaluación o una auditoría, una revisión por parte de una autoridad o una inspección, ¿verdad? Pues nosotros tengamos toda la documentación técnica para poder evidenciar, mostrar que realmente contamos con esta certeza de información que estamos liberando y generando. Ahora bien, fíjense, la interpretación de los resultados de la prueba. El punto de corte juega un papel crucial en la interpretación de los resultados de las pruebas rápidas, porque es el umbral que determina si un resultado se considera positivo o negativo. Entonces, aquí yo les muestro un ejemplo de otra prueba, SARS-CoV-2. Esta prueba viene diferentes genes y hay una nota. Y dentro de la nota ahí viene cómo se considera la palabra detectado y cómo se considera cuando un resultado incluye la palabra no detectado. Y viene una explicación. En este caso particular, es una prueba que emitió el laboratorio Ortin para la prueba de SARS-CoV-2 en el área de biología molecular, pero hay una instrucción importante eh, para fines de lo que nosotros estamos considerando, que el que va a tomar el resultado y lo va a interpretar realmente le va a dar el contexto de interpretación que se requiere. En el caso de toxicológicos es lo mismo. Yo marcaría el examen dependiendo del cassette que ocupe o de las unitiras que ocupe. Puedo reportar en conjunto un grupo de drogas de abuso o pudiera recortar una droga de abuso en particular por cada prueba que se esté
realizando. Si es el caso, si esto es el caso, entonces nosotros vamos a mandar la información para fines de que el médico tratante pueda, con la información que está obteniendo, generar una conclusión diagnóstica, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita nuestro formato tener? Además de todos aquellos que pide la norma oficial mexicana y que pide el estándar 15.189, que es en el cual nosotros estamos acreditados, pues deberá tener las notas que en el instructivo de trabajo, mejor conocido como el inserto, nosotros vamos a decir que debe de realizarse, que es esta prueba confirmatoria, independientemente e indistintamente del resultado. Ya sea que se reporte como positivo o negativo, se le va a colocar esa leyenda. La idea es que nosotros alcancemos, por un lado, generarle certeza al paciente de que el resultado que estamos obteniendo verdaderamente lo estamos obteniendo bajo las condiciones que dice el propio fabricante que se debe de utilizar, pero también bajo nuestro control en nuestras condiciones medioambientales, ¿verdad? Con la competencia debida por parte del personal. Y por otro lado, ¿verdad? También estará presente el decirle que siempre está la libertad de que se pueda confirmar ese dato. ¿Qué hacemos o qué se debería hacer por protocolo en toxicología? Una vez que se procesa la muestra, nosotros debemos de almacenar la muestra. Ustedes ya saben que debe de pasar la muestra con un documento que está a la par de ahí la misma, que se le llama cadena de custodia. Entonces, nosotros debemos de pasar la muestra por todo el proceso con su cadena de custodia. Regularmente el protocolo indica que que la muestra se tiene que fraccionar en dos. Una de las muestras fraccionadas se va a utilizar para proceso y desecho, pues después de utilizarse o realizarse el análisis. Y por el otro lado, la otra muestra se mantiene en un estado de conservación. El tiempo de conservación varía, depende mucho de la política que tenga el laboratorio, de lo que le pide al cliente que se debe de almacenar o si hay alguna legislación, normatividad que indique que debe de existir cierta temporalidad para poder almacenar esa muestra, pues entonces nos aplicaríamos esa normatividad o legislación. Pero que regularmente se acostumbra que en un periodo no mayor a 3 a 6 meses, ¿verdad? En ese rango de 3 a 6 meses, muestras negativas se desechen y muestras positivas regularmente de 6 a 1 año, ¿verdad? Se conservan, de tal manera que tenemos posibilidad de volver a repetir la muestra. Y aquí viene otro detalle, cuando nosotros repetimos una muestra, ya no la repetimos por la metodología, o no deberíamos, permítame decirlo así, no deberíamos de repetirlo por la metodología que estamos nosotros ocupando, sino más bien deberíamos de someterla a la metodología confirmatoria, al gold standard, para que nosotros podamos confirmar verdaderamente el resultado de una muestra que sabemos que tiene las características. Ahora, ¿cuánto es el periodo de almacenamiento de una droga en la orina? Dependiendo de la droga, pues varía, porque el solo hecho de meterla en congelación no es el, la condición en la cual pueda garantizar que la droga se va a conservar en el tiempo. Tenemos que ver o considerar que la droga se degrada por las cuestiones químicas inherentes de su propia molécula, de su propia conformación. Entonces hay que analizar, dependiendo de lo que indique la literatura, que no es tema de este momento, ¿verdad? Pero hay que analizar, dependiendo de la droga, cuánto tiempo yo tengo para almacenar esa droga. De tal manera que una vez que se cumple el tiempo, pues ya no tiene sentido conservar la muestra, sino tendría que desecharla. Cuando yo interpreto un resultado y voy a comprobar después tras un cuestionamiento o si la persona o el profesional de la salud quiere confirmar el resultado, pues yo tenga la muestra, pero tenga las muestras en condiciones idóneas para que se pueda llevar a cabo una prueba confirmatoria. Eso es lo que yo estaría buscando directamente. Eso sería lo que yo estaría buscando y debo de garantizar que voy a tener esa muestra para fines de cualquier situación que pudiera presentarse en el laboratorio. ¿Cuánto tiempo debo de almacenar? ¿Debo de ocupar un conservador, etcétera? Eso nosotros debemos de investigarlo en la literatura para garantizar que la molécula pues no se va a degradar. Regularmente es en medios ácidos donde se conserva. Tendríamos nosotros que tomar en consideración esto. Recuerde usted que con refrigeración se genera más
una alcalinidad de la muestra, más iones hidroxi, por efecto de la presencia del agua congelada, ¿verdad? Pues se genera un efecto dilutor dentro de la muestra y esto pudiera afectar también la concentración, ¿verdad? No es lo mismo en la muestra sin congelar que ya una vez congelada y congelando las moléculas de agua que se encuentran en ese microambiente que está contenido en el aire y resguardado en el contenedor, ¿verdad? Usted dirá, bueno, eso ya es un de Braille, doctor, más de usted, seguramente sí, pero bueno, existe esa condición que pudiera incidir directamente en la muestra. ¿Verdad? Porque recuerden ustedes que cuando cierran, pues hace un microambiente, está la solución, pero está un espacio vacío y ese espacio vacío no está vacío, usted lo sabe, está ocupado por aire. Y en el aire no solamente hay moléculas de oxígeno y de nitrógeno, ¿verdad? Sino también hay moléculas de agua que están suspendidas. Cuando yo congelo, ¿qué le pasa al agua? Se congela y adivine, llega a incorporarse dentro del seno de la muestra, que es la orina, y pues a eso me refiero yo. Cuando usted la descongela, ya no tenía solamente la muestra de orina, con los componentes de la orina, ¿verdad? Y con la concentración de agua que debe de llevar la muestra de orina, y el analito, en este caso la droga, sino también las moléculas de agua que se incorporan. Y honestamente yo no he revisado alguna literatura que diga que haya analizado si esto se ve afectado o no, o qué tanto aumenta o incrementa el agua en la muestra. Eso no lo conozco, no lo he revisado y no lo he tampoco estudiado, pero de lo que hay en el mercado, ¿verdad? Yo no lo he realizado de manera intencionada, pero de lo que hay, de lo que comúnmente muestran los laboratorios, de lo que está disponible en las redes sociales, en la parte del internet, buscando artículos científicos, pues no hay un estudio de infrarrojo, ¿verdad? O de ultravioleta que determine que hay presencia o ausencia de otras moléculas adicionales, ni tampoco un estudio para poder valorar si realmente hay una reacción química adjunta que pudiera mermar, ¿verdad?, la concentración de la molécula, etcétera. Nosotros deberíamos estar buscando esa información, sí, por supuesto, y o en su momento hacer las pruebas correspondientes para poder descartarlo. Sería, o asegurar que se presenta, ¿verdad? Sería un bonito cartel de investigación que se pudiera exponer en un congreso. Pero bueno, a reserva de esto que yo les acabo de comentar, es importante que nuestro informe de resultados se contenga esa información que marca nuestro fabricante. Y también es importante que cuando nosotros realicemos la prueba, le echemos un ojo a lo que dice nuestra fuente bibliográfica proporcionada, mejor dicho, por el fabricante. Y en la parte principal, ¿verdad? Así el primer párrafo comienza indicando el uso previsto. Recuerde que el uso previsto es la intencionalidad del método. Entonces, el uso previsto determina para qué lo voy a ocupar y en qué casos lo voy a ocupar. Se va a dar usted cuenta cuando haga la lectura, pues es una prueba rápida, pero no es la prueba de certeza, no es la prueba de idónea para poder determinar si una persona consume o no drogas. Si vamos a ese tipo de situaciones, sí o sí necesita usar la prueba confirmatoria. Entonces, utilice estas pruebas ya con todo esto que usted conoce y esto que estamos reforzando a partir de los valores de corte que pudiéramos nosotros considerar, ¿verdad? Que pudiera generar un falso positivo o un falso negativo según sea el caso. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos llegar a aterrizar? Que el conocimiento del valor de corte en estas pruebas pues es fundamental. Por ende, también va a ser fundamental para el diagnóstico clínico. Este valor, el valor de corte, distingue los resultados positivos de los negativos y como se acaban de dar cuenta, juega un papel crucial en la determinación de la presencia o de la ausencia de la enfermedad o de la condición que se esté reportando. En el caso de toxicología, pues estamos hablando de que el paciente consuma o no los estupefacientes. El valor de corte para fines diagnósticos es significativo. Mire, como ya somos un país consumidor, desafortunadamente lo tenemos que decir así, pues entonces ya está afectando la salud pública. Y entonces el valor del corte tiene un impacto desde un punto de vista de diagnóstico clínico. ¿Qué tanto está afectando la sociedad? ¿Cuántos pacientes drogopositivos estamos encontrando y estamos generando? Sería una condición de estudio de salud pública. El último estudio que tenemos hasta ahorita registrado es del 2020. Desafortunadamente ya no tenemos actualizada la información por parte de los que están dándole seguimiento a este tipo de temas.
Se entiende, hay otras consideraciones de salud más relevantes que alguien que se está drogando. No, esto lo hace por convicción, porque quiere, no es algo obligado o algo fortuito como el caso de un sarampión o de una rubiola, un BPH, ¿no? O de una prueba de embarazo. Eh, Esto también podría ser considerado fortuita, pero bueno, lo dejamos para otro tema de discusión. La idea es que nosotros estaríamos reportando una condición que pudiera impactar en la salud pública. Entonces, hay que tomarle la importancia que tiene en su justa dimensión. Y nosotros como laboratorio no solamente realizamos la prueba para determinar si alguien tiene o no tiene, si está presente o ausente, ¿verdad? Decirle a alguien que sí consume o no, ¿verdad? En un acto de confirmar sospechas, sino más bien enfocarnos y abordarlo como una situación de impacto social. Para ello, el valor de corte que se tenga, pues debemos establecerlo de manera correcta, ya que si está mal establecido, estos falsos positivos y negativos pueden verse reflejados. En nuestro caso en México, tenemos a un proveedor de ensayos de aptitud que decidió ya no continuar con las pruebas rápidas valorándolas. Dentro de los reportes que él tenía, se percató de que un gran número de laboratorios estaba reportando o falso positivo o falso negativo según haya sido el caso. Entonces nosotros ya sabemos que estas pruebas, y tenemos que pensar en eso, colegas, estas pruebas, la posibilidad de que haya un reporte falso positivo o falso negativo está latente, ¿verdad? Tenemos que calcular cuánto es esa latencia. Valor predictivo positivo, valor predictivo negativo nos puede ayudar a ver esa prevalencia. Si nosotros no lo consideramos, pero el programa lo consideró, dice, ¿sabes qué? Mejor ya no lo utilizo, ya no lo informo, ya no lo valoro. ¿Es un acto ético responsable? Por supuesto, me parece que sí es un acto ético responsable. Y por otro lado, es una forma indirecta de decir, hey, no utilices la prueba rápida de manera indistinta, no porque sea rápida y obtengas el resultado rápido y el costo pueda ser menor, esto pudiera generar un resultado certero. Entonces, si yo ya te estoy diciendo como programa de evaluación externa de la calidad que hay consideraciones de falsos positivos y falsos negativos, pues tú tendrías que tomar las medidas en consecuencia. Bueno, nosotros como laboratorio, dado que existe esa metodología, tenemos la libertad de aceptar o de rechazar esa metodología. La mejor forma es haciéndole pruebas para que nosotros podamos garantizar que realmente está funcionando para lo que perseguimos. Y por otro lado, estaríamos esperanzados en poder determinar que estas pruebas, pues no sean utilizadas o desvirtúen o puedan poner en una condición complicada al laboratorio, a su prestigio y por lo tanto que el médico pueda agarrar esta información como verdadera. Al final volvemos a lo mismo, no solamente está impactando a un paciente que está solicitando la prueba, sino también a la población o a la comunidad de la cual pertenece. Eh, Esperemos que en un futuro no tan lejano, pues también las condiciones de drogadicción sean reportadas ya no solamente como un acto de salud pública enunciado, sino también con un acto de salud pública controlado, que conozcamos, que tengamos datos de qué es lo que estamos nosotros realizando. Hay evidencia de análisis aislados, ¿verdad? No están conjuntados en un esfuerzo común, es decir, laboratorios y instituciones académicas, cada quien ha hecho investigación en aislamiento, ¿verdad? Pero necesitamos a una institución que coaglutine pues toda esta información y que podamos entenderla e interpretarla de manera rápida y correcta. Mm. Recuerde también que el valor de corte varía de ciertos factores. Y aquí yo le mencionaba la prevalencia de la enfermedad, la gravedad de la misma, la población de los pacientes y la técnica. Por lo tanto, nosotros como profesionistas necesitamos comprender estos factores y cómo pueden influir en el valor de corte. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en un futuro, colegas? Vamos a utilizar esta información y los valores de corte que tengamos, precisamente los vamos a someter a prueba para confirmar que nuestra zona gris es muy pequeña, ¿verdad? Que tenemos más acercamiento hacia lo que es el valor de corte y de esta manera pues garantizar
que estamos generando y utilizando, generando un resultado fiable y utilizando una metodología que puede ayudarnos a poder detectar, ¿verdad?, la presencia de estos analitos o de estas drogas que nosotros estamos reportando, estas drogas de abuso. En resumen, el valor de corte es un componente esencial de las pruebas rápidas, tiene un impacto directo en la precisión y la correcta determinación e interpretación son fundamentales para garantizar la calidad y la eficacia de la atención sanitaria que nosotros brindamos. Bueno, pues miren, dejamos aquí algunas referencias bibliográficas que ustedes pueden considerar de lo que nosotros hemos estado ocupando, ¿verdad? Para poder realizar esta prueba y pues lo que a continuación prosigue y lo que a continuación requerimos nosotros generar es pues precisamente este seguimiento que se le va a realizar a nuestras pruebas de toxicología, a nuestra metodología a fin de garantizar un resultado certero. Pues no me resta más que agradecerte por haber escuchado esta ponencia. Yo te mando un afectuoso saludo y nos estamos viendo muy pronto para fines de lo que es el seguimiento de la calidad en el área de toxicología. Hasta la vista y bye bye, colega.